Hola, Iglesia Fe en Acción, ¿cómo estás? El Señor te bendice en todo. Espero que te encuentres muy bien. Y quiero charlar con vos un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Habla sobre dos sucesos en una misma historia, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Y dice el evangelista Marcos, cuenta, ¿no? A través del relato visual de Pedro, que fue un testigo ocular, visual de lo que sucedió en ese momento, cuenta el evangelista de que había mucha gente que se agolpaba para escuchar las enseñanzas del Señor y de repente aparece un principal de la sinagoga llamado Jairo. Un principal de la sinagoga era una persona que velaba por el bienestar de la sinagoga, mantenerlas ordenadas, llevar los estudios. Trabajaba allí junto con los escribas, con los fariseos. Y dice la palabra de que este muchacho, este principal de la sinagoga, Jairo, cuando lo ve al Señor, se postra ante el Señor y le dice: mi hija se está muriendo, vos sos el único que la puede salvar, acompáñame a mi casa, poné tus manos sobre ella, y ella va a ser salva, dice. Y el Señor accede a esa petición y sale juntamente con sus discípulos y con Jairo. Y mientras iba camino a la casa de Jairo, una gran multitud lo rodea a Jesús. Y quizás yo me lo imagino, ¿no? Sin dejarlo caminar. Y por atrás aparece en la escena una mujer que solamente la palabra dice, la Biblia dice de que esta mujer padecía un flujo de sangre hacía más de 12 años. Y esta mujer dice en sí, dice: si yo solamente toco el borde de su manto, puedo ser sana, voy a ser sana, voy a ser salva, dijo. Y en esa época, ante la ley, una mujer con un flujo de sangre era una persona impura. Imagínate, ya teniendo 12 años, siendo impura, no se podía acercar a la sociedad. Me imagino que habrá perdido su familia la habrá despedido, la habrá echado de su círculo, de su casa, porque todos estaban impuros a raíz de que ella estaba impura. Lo que ella tocaba era impuro. Por ende, cuando ella dice: si yo solo toco el borde de su manto, puedo ser salva, implicaba que tenía que pasar por entre medio de una multitud. Tenía que pasar por en medio de esa multitud que lo rodeaba a Jesús. Por ende, todos los que eran tocados por esta mujer estaban impuros ante la ley. Y cuanto más Jesús, porque ella toca el borde de su manto. Y es una historia que me quiebra, porque ver la fe de esta mujer, que no le importó primero su condición, que solo creyó y dijo: mi única salida está en Jesús. Ella había escuchado hablar del Señor, había escuchado de los milagros que el Señor había hecho, y sin verlo había creído. Y se va abriendo paso entre medio de la multitud y toca su manto. Y me imagino yo que el Señor se da vuelta, se da vuelta y dice: alguien me toca, alguien me tocó. Y me imagino los comentarios, ¿no? de los discípulos, de los que los rodeaban, diciendo: pero Señor, ¿cuánta multitud hay acá que te está apretando, que te oprime, que no te deja caminar?
Pero el Señor dice, alguien me tocó, porque yo sentí que salió poder de mí. Alguien con una fe inquebrantable me ha tocado. Porque muchos lo rodeaban, muchos lo tocaban, pero quizás lo tocaban y buscaban ellos un milagro quizás del Señor, porque todos los que lo rodeaban al Señor lo rodeaban porque buscaban un milagro. Es así. Pero esta mujer había creído sin ver, porque dice la palabra textualmente de que ella había escuchado hablar de Jesús. Ella creyó sin ver. Y se acerca y toca el borde del manto del Señor y automáticamente ese flujo de sangre se corta. No hizo falta que el Señor se diera vuelta, orara o la ungiera, solo con la fe de esta mujer. ¿A qué quiero ir? Iglesia, solo con tu fe vos podés tocar al Señor. Quizás muchas veces, como esta mujer, ella corría a médicos y no encontraba la solución. Y muchas veces nosotros corremos a un pastor de acá, a un pastor de allá, y no encontramos la solución a lo que nos está matando. Y esta mujer solo creyó. Creyó, y me imagino de que para tocar el borde del manto del Señor se tuvo que haber arrodillado. Se tuvo que haber postrado. Y Jairo, cuando lo ve al Señor, se postró ante él. Y reconoció que era el Señor y que era el Mesías y que era el Salvador. Y esta mujer creyó al haber escuchado solamente. Y se tiró a los pies del Señor y tocó el borde de su manto. Y cuando el Señor se da vuelta, a ella no le quedó otro remedio y otra circunstancia que decir toda la verdad. Y me imagino la cara, ¿no?, de los que rodeaban a Jesús. Y que me imagino que también habían fariseos ahí. Me lo imagino. Y la cara de todos diciendo, somos impuros. Somos impuros, nos tocó. Dijo que tenía un flujo de sangre. Estaba enferma. Y nos tocó. Y por la ley eran impuros. Me imagino, ¿no?, la cara de esos fariseos que vivían con tanta religiosidad. Pero esta mujer, con su fe, toca al Señor y automáticamente recibe un milagro. No es iglesia la persona, no es el templo, no es tal o cual predicador o pastor o evangelista o poner el título que quieras. Es la fe en Cristo. Y el Señor, que le dijo, hija, que le dijo, hija, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te libró del azote, dice el evangelista Marcos. Pero le dijo hija, no le dijo, me tocaste y ahora soy impuro. Le dijo hija, la aceptó. Le dio un lugar de hija que ella había perdido. Y es lo primero que el Señor te va a dar, el lugar de hijo. Cuando vamos a los pies del Señor, lo primero que el Señor nos va a dar es el lugar de hijo. Pero debemos ir a los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Y siguiendo con el relato,
llegan a la casa de Jairo y cuando están llegando sale la gente de la casa de Jairo dándole la peor noticia a este hombre. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro, le dicen. Y me imagino el corazón de este hombre cómo se habrá hecho trizas en ese momento. Y la fe de él, que quizás empieza a decaer en ese momento. Y el Señor lo mira y le dice, solo cree, ten fe, solo cree, ten fe. Y entra a la casa de Jairo, saca a todos los que estaban allí y entra con 3 discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. Y los padres, o sea, Jairo y su esposa, los padres de la niña de 12 años que había muerto. Qué paradoja, ¿no? 12 años la nena y 12 años la mujer que tocó el manto. Ambos reciben un milagro. Y el Señor se acerca al cadáver que ya había muerto esta nena y le dice, Talita Kumi, que traducido, la palabra dice, no, es niña, a ti te digo levántate, pero Talita en el arameo es cordero o es joven. El Señor le dijo, joven, a ti te digo levántate. Y automáticamente el espíritu entra en ella nuevamente y ella resucita. Y nuevamente el Señor le dijo a Jairo, antes de hacer el milagro, solo cree. Vas a ver, vas a pasar situaciones en donde vas a ver que morís, que hay una muerte, que no podés, que todo se te fue de las manos, de que ya no hay una solución. Y para la muerte, ¿qué solución hay? Ninguna. Pero para el Señor todo es posible. Y lo que está muerto va a tener vida. Cuando el Señor entre y vos crees, lo que está muerto va a resucitar. Por eso te invito, iglesia, que solo creas. Cuando veas que el panorama se te puso negro y que ya no vas a encontrar una respuesta y una solución, solo cree. Solo cree, como el Señor lo dijo a Jairo. Y estas dos historias me llevan al Señor. Primero, Señor, rodeado por una multitud, siendo oprimido. Una mujer que tenía un flujo de sangre y una niña que muere. Me tipifica el Señor yendo a la cruz, yendo a morir por nosotros y traernos salvación, porque a ambos les dijo, tu fe te ha hecho salva. Y me lleva el Señor en la multitud, la sangre de la mujer y la muerte, más la resucitación. Es Cristo tipificado trayendo salvación a nuestras vidas, a nuestra generación, trayendo la solución que necesitamos. Por eso es uno de los pasajes más impactantes que veo en las Escrituras. Porque con solo creer, tu fe te ha hecho salvo. Con solo creer, solo cree, tu fe te ha hecho salvo. Por tu fe fuiste salva y librada del azote, le dijo a la mujer. Y Jairo le dijo, solo cree, solo cree. Ante cualquier adversidad que estés pasando, solo cree que en el Señor encontraremos la respuesta y la salida a todo. Con esto quiero dejarte, iglesia. Que el Señor te super bendiga en todo, en todo. Y nuevamente te vuelvo a decir, tu fe te va a hacer salvo. Por tu fe, por tu fe. Cuando la situación se vuelve insostenible, solo tu fe en Dios, tu fe en Cristo te va a traer la salvación que necesitas.
El Señor te bendice en todo, iglesia. Nos vemos en la próxima.